encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob, la familia de José también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Buenas tardes, hermanas. Estamos muy agradecidas con Dios porque un año más nos permite tener estos cultos de el hogar cristiano, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria y honra de nuestro Dios, vamos a iniciar nuestro culto de este día y vamos a estar en actitud de oración para tener la dedicación de este culto.
Señor, te doy gracias por la vida que nos das. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque una vez más estamos aquí, Señor, en estos cultos del hogar cristiano, aprendiendo más sobre tu palabra y aprendiendo más de lo que tú quieres de nosotros como hogar, Señor, como familia. Te pido porque todo esto sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Que, Señor, tú limpies nuestros corazones, Señor, y abras nuestros oídos a la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, Padre. Y que, Señor, estés con cada uno de nosotros y que estas enseñanzas nos las llevemos, Señor, a nuestros hogares para que, Señor, cada día seamos mejores hijos tuyos. Pues te pongo todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener el llamamiento a la adoración en el Salmo número 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén.
hermanos, la palabra de Dios dice así en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahora el texto clave, hermanos, se encuentra en Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Userot y Disahab. Amén, hermano. Hola, queridos hermanos de la Iglesia Emmanuel. Me da muchísimo gusto poder otra vez estar con ustedes, aunque sea por este medio de virtual, ¿verdad? En línea. Desafortunadamente todavía estamos en esta condición, pero también esto ha dado oportunidad para que podamos estar en contacto en la distancia y anhelo que un día pueda yo estar con ustedes presencialmente allí en su iglesia. Si se animan a invitarme de nuevo a predicar allá, a tener algún tema con ustedes, será para mí una dicha, será para mí un placer. Por lo pronto les saludo, agradezco mucho que me hayan invitado para esta predicación, para esta reflexión que tenemos en este día, Semana del Hogar, y de verdad estoy entusiasmado por esto. Les quiero comentar que en nuestra iglesia también estamos llevando a cabo esta actividad de la Semana del Hogar Cristiano, y también andamos con pues estas ocupaciones, así es que estamos en el mismo canal. Aprecio mucho que el pastor me haya hecho esta invitación, con muchísimo gusto. Entonces vengo con ustedes ahora para compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Escuchemos al Señor, veamos lo que tiene para nosotros en esta tarde. Así que voy a invitarle para que abra su Biblia allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, Deuteronomio 6, ¿verdad? Que es el meollo del asunto. Allá está la base de la reflexión. Y voy a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 9 de Deuteronomio 6, versículo 1 al versículo 9. Así que siga con su vista, por favor, y atentamente la lectura de esta palabra. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas.
Tenemos ante nosotros un escrito que es un gran tesoro para la cultura judía, pero también para nosotros como el Israel espiritual. También para nosotros como parte del pueblo de Dios. El tema que se me ha asignado es que si la educación de los hijos es responsabilidad de la iglesia, de los padres o de la escuela. ¿Dónde cae la responsabilidad de la educación de nuestros hijos? Evidentemente tenemos que evitar a toda costa hacer eisegesis, es decir, traer de afuera hacia adentro de la palabra, y tenemos que buscar también por todos los medios hacer exégesis, es decir, traer de la escritura hacia afuera. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues en realidad de cualquier tema. Hablando nosotros de que uno de los atributos de la Biblia es la suficiencia, no necesitamos más nada, la Biblia es suficiente. Sin embargo, tenemos algunos otros recursos hermenéuticos o exegéticos que nos pueden dirigir hacia una interpretación correcta. No trataremos de no alegorizar la escritura, pero lo que sí estaremos buscando son los principios importantes. De hecho, sacaremos 5 principios aquí para descubrir. No es lo que nosotros queremos que la Biblia diga, sino para descubrir lo que la Biblia dice al respecto de nuestra responsabilidad de cara a nuestros hijos. Como creyentes, como temerosos de Dios, como alguien que ha sido rescatado por el Señor y que tiene una cosmovisión del reino y que entiende su posición de cristianos. Así es que vamos a meternos en esta aventura. Espero que podamos aprender algo de esto y tomando como base esta escritura. Aun y cuando considero que la Biblia es suficiente para la predicación, para la proclamación de la palabra, sí quisiera yo empezar con ustedes en este día muy particular. Me gustaría hacer una lectura que considero que es importante. Esto que voy a leer, por supuesto, es especulativo. Esto que voy a leer, por supuesto, no es la palabra inspirada por el Señor, es una historia ficticia. Cuando hablo de historia ficticia, no es real. Es una historia especulativa, no inerrante, no infalible, no perspicua, no suficiente, no inmutable como la Biblia. Sin embargo, nos va a dirigir o tratará de dirigirnos la atención hacia el asunto central de este pasaje, siendo entonces esta una más plática que predicación. Quisiera entonces que vayamos poco a poco en este tema. Les voy a leer esta historia y quiero que me tengan paciencia un poco para escucharla con atención. Escúchela con atención. No es la base de la predicación, pero es una introducción interesante sobre una historia ficticia, sobre un niño que tiene que regresar a Egipto. Un niño israelita que tiene que regresar a Egipto. Escúchela con atención. Esta es la historia ficticia de un jovencito hebreo que salió de Egipto con su familia y nos relata su aventura. Con cuánta emoción recuerdo la noche en que nuestros padres nos dijeron que estábamos a punto de dejar de ser esclavos. Por fin saldríamos de Egipto. El Señor le había dado instrucciones a Moisés, nuestro líder, acerca de cómo pintar con la sangre del cordero los dinteles de nuestra casa. Ya teníamos listo nuestro equipaje. Cenamos y nos aprestamos para salir. Mientras los egipcios lloraban de dolor por la muerte de sus primogénitos, nosotros saldríamos hacia nuestra libertad. Emprendimos nuestro camino. Todos íbamos muy gozosos. Ya éramos libres. Estábamos a punto de hacer un largo viaje hacia la tierra prometida. Nosotros, los hebreos, ya nunca más tendríamos que trabajar para los egipcios. Cuando llegamos a las orillas del Mar Rojo, fuimos testigos de un gran portento. El Señor envió un fuerte viento que abrió las aguas y pudimos pasar en seco. Él nos iba guiando mediante una columna de humo en el día y de fuego en la noche. Todas las noches dábamos gracias a Dios. Orábamos en familia, repetíamos la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Estaba muy feliz de pertenecer al pueblo de Dios. Así seguimos caminando muchos días hacia nuestro destino, cuando un día mi padre me dijo: Hijo, es necesario que te prepares para las cosas de la vida. Así que te vamos a mandar de regreso a Egipto a estudiar. Pero padre, le contesté, si de allá acabamos de salir. Sí, pero debes regresar.
Las mejores escuelas del mundo se encuentran en Egipto, me dijo. Los eruditos en matemáticas, geometría, astronomía y lenguas se encuentran allá. Padre, ¿no será suficiente con lo que pueda aprender aquí? No, hijo, debes estudiar entre los mejores. Esa es la educación que yo quiero que tengas. Así que a la mañana siguiente me preparé para ir a la escuela a Egipto. Llevé un almuerzo conmigo y los materiales necesarios para la escuela. Cuando llegué allá, no quise decirles que yo era del pueblo hebreo. No quería que me trataran de manera distinta. De todas maneras, muchos vieron mi ropa y escucharon mi acento y se dieron cuenta que no era egipcio. Claro que yo nunca lo admití frente a ellos. Quería ser aceptado como igual. Por primera vez sentí vergüenza de que me identificaran con el pueblo hebreo. Cuando regresé a casa no comenté con mis padres lo incómodo que me sentí, lo fuera de lugar que estaba al no ser como mis compañeros egipcios. Seguramente no me entendería. Sin embargo, a la semana siguiente les tuve que decir a mis padres que me compraran una ropa más adecuada para la escuela. Me quería parecer a mis compañeros. Y ellos me dijeron, ¿qué tiene de malo la manera en que nos vestimos nosotros? ¿Qué? ¿Ya no quieres vestirte como un hebreo? Pero accedieron, así que al día siguiente fui vestido como un egipcio. No quería parecer un hebreo más. Mis padres me vieron ir a la escuela con tristeza en su mirada, pero a mí no me importó. Después les tuve que pedir de almuerzo algo que pudiera compartir con mis amigos. Yo no podía darles de mi almuerzo hebreo. Ellos estaban acostumbrados a otras cosas y mis amigos empezaron a burlar de mí. Mis padres me dijeron, no tenemos nada más que darte que maná y codornices, tú lo sabes. Además, en todo este tiempo hemos comido esto y nunca te has quejado. ¿Por qué ahora? Nuestra comida no es mala. ¿Prefieres quedar con tus amigos que comer de nuestra sana comida? Yo les dije que me gustaba más la comida que mis amigos me compartían en la escuela. Así que mejor ya no me dieran almuerzo hebreo. Mi padre me dijo, hijo, no está bien que desprecies nuestras costumbres. Tú eres hebreo y no egipcio. Padre, le recordé, tú fuiste quien me envió a estudiar a Egipto. Entonces guardó silencio y ya no me dijo nada más. Un día, mis amigos egipcios me invitaron a quedarme con ellos más tarde después de la escuela. Así que nos quedamos platicando y jugando. Cuando llegué tarde a casa le dije a mis padres que había pasado un tiempo muy divertido, nada parecido a nuestras aburridas costumbres hebreas. Ellos me dijeron, pero si tú eres un hebreo, antes nuestras costumbres no te parecían aburridas, compartíamos mucho tiempo. ¿Qué está pasando, hijo? Les dije, ¿que no era lo que ustedes querían? ¿Que me educara como un egipcio? ¿Que me pareciera uno de ellos? ¿Por qué ahora me recriminan si ustedes me enviaron para allá? No pudieron contestarme. Las enseñanzas de los maestros egipcios eran de lo más interesantes. Cada vez podía ver con más claridad cómo lo que creíamos los hebreos eran, como decían mis maestros, una serie de fábulas inventadas por los mayores para tenernos engañados y así poder manejarnos. Y yo estudiaba sus enseñanzas y obtenía magníficas calificaciones. Cuando mis amigos me invitaron a pasar un tiempo con ellos en su casa, les pedí permiso a mis padres. Ellos me dijeron que no, que estaba pasando demasiado tiempo con ellos. Me dijeron, hijo, ya no hablas como hebreo, ya no vistes como hebreo. Ya no piensas como el pueblo de Dios, ya no pasas tiempo con nosotros. Cada vez te vas alejando más y más de nuestras costumbres y de Dios. Muy pronto me empecé a dar cuenta cuán ignorante eran nuestros padres, cuán ignorante era nuestro pueblo. Yo, que estaba estudiando con los grandes intelectuales de Egipto, ahora sabía más que ellos. ¿Cómo era posible que siguieran las mismas viejas costumbres de nuestros antepasados? ¿No se daban cuenta que los egipcios eran los mejores en todo?
así que no tomaba en cuenta las exhortaciones de mis padres. Ya no quería reunirme con ellos para platicar. No hablábamos de Dios, no oraba con ellos. Poco a poco, como sin darme cuenta, me alejé de mis padres, de mi familia, de la adoración a Dios. Todo con el afán de parecerme más a los egipcios, de encajar más entre ellos. Al día siguiente me preparé para ir de regreso a Egipto a la escuela, cuando mi padre me dijo: no más, no vas a volver a Egipto. Yo me enojé y le pregunté: ¿pero por qué, padre? Si tu deseo desde el principio fue que yo me preparara entre los mejores maestros, ahora ya no puedo dejar de ir. Pues me equivoqué. Lo lamento mucho, dijo mi padre. De hoy en adelante permanecerás con nosotros y te volveremos a enseñar todo lo que ya sabías y te vamos a seguir enseñando. No podemos permitir que te enseñen los incrédulos egipcios. Pero padre, me empezaba yo a desesperar, no puedo faltar, voy muy bien en mis calificaciones. Además, todos mis amigos me esperan, tenemos planeada una salida. Suficiente, dijo mi padre, no voy a escuchar más. He perdido mucho tiempo al permitir que fueras a Egipto y otros te enseñaran cuando yo sabía que era mi responsabilidad educarte en los caminos del Señor. Te pido que me perdones por no haber hecho lo que Dios me pidió que hiciera contigo. Pero de ahora en adelante espero cumplir con el mandato de Dios. Claro que al principio estuve muy molesto y no quería acatar las órdenes de mis padres. Pero ellos, con amor y paciencia, me hicieron entender que yo era un hijo de Dios y antes que a ellos, a quien debía obedecer era a Dios. Entonces tuve que aprender de memoria, más bien recordar, el gran mandamiento de Dios que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mis padres fueron muy felices en hacer lo que Dios pide de todos los padres creyentes. Lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gradualmente fui olvidando las enseñanzas y las malas influencias que recibía al estar en Egipto. Pronto, con el ejemplo y las instrucciones de mis padres, pude amar al Señor con todo mi corazón, como lo hacen ellos. Entonces me recordaron lo que Moisés había dicho: obedezcan siempre los mandamientos que nuestro Dios les ha dado. Si hacen lo que es bueno y justo, agradarán a Dios. Así, Él hará que les vaya bien cuando vivan en la buena tierra que prometió a sus antepasados. Además, hará que sus enemigos huyan entre ustedes, pues así lo ha prometido. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán: hubo un tiempo en que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Ahora somos una familia unida que alaba a Dios y le obedece. Todos queremos hacer su voluntad y atendemos los mandatos de su palabra porque lo amamos. Fin de la historia.
Amados hermanos, ustedes pueden notar que esta es una historia ficticia. Sin embargo, reviste una gran verdad. Había un problema ahí. Yo sé que usted lo pudo notar. Traté de ser enfático en esto. Pero ¿dónde estaba el problema? El gran problema estaba en el alejamiento de los principios emanados de las Escrituras y la tendencia a recurrir a medios paganos, incrédulos, para que hagan la tarea que nosotros rehusamos hacer. En este maravilloso texto de Deuteronomio 6, dando por sentado que es palabra inspirada de Dios, dando por sentado que es verdad absoluta, atendiendo los principios que están ahí, quisiera rescatar con ustedes 5 principios. Muy rápidamente. Primer principio. Primero, la ley de Dios debe ser enseñada a toda costa. Una de las cosas que es muy importante saber, amados hermanos, en el contexto de este texto, es que el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley. La ley fue dada por Moisés en el capítulo 20 de Éxodo. Esa primera generación que salió de Egipto y que fue al desierto fue una generación incrédula, muy cómoda de estar como esclavos en Egipto, pero sale porque el Señor había pedido que se le dijera a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me adore. El pueblo sabía que la responsabilidad que tenía era salir a depender y adorar al Señor, a depender completamente en todas las áreas de la vida de su Dios que los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Pero un pueblo tan contumaz y tan rebelde como el pueblo israelita cuando sale de Egipto, que cada rato se estaba quejando, tiene que morir esa primera generación en el desierto, usted lo recuerda. Usted puede recordar la historia. Una vez que Moisés ha mandado a esos 2 espías a la tierra prometida y llegaron Josué y Caleb diciendo: pero por supuesto, tomémosla. Los otros 10 espías dijeron: pero por supuesto que no, somos como langostas. Vamos a ser consumidos, no la vamos a hacer. El pueblo le hizo caso a los 10 y le dijo a Moisés: ¿por qué nos has traído hasta aquí? Ojalá muriéramos en el desierto, ojalá muriéramos. Palabra profética. Esa generación murió en el desierto. Y los jóvenes de 20 años, aquellos que habían nacido en el desierto, esa generación que no había experimentado la esclavitud en Egipto, esa generación que había nacido aprendiendo a depender completamente de Dios y que vieron algunos portentos y algunos otros se los platicaron, esta generación recibe otra vez la ley como repetición. Y entonces está Deuteronomio. A esta generación, que ya son mayores, que empiezan a tener hijos, se les da este mandato. Se les da estas ordenanzas. Así que entonces Moisés le dice al pueblo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. La ley de Dios debe ser enseñada a toda costa. No es alternativo. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, el versículo 1, versículo 2 y versículo 6, la palabra yo te mando y mandó es enfática. Absolutamente necesario. No debemos dejar de la educación de nuestros hijos en manos de gente incrédula. Lo hemos hecho. No debemos de hacerlo. Ahora en las escuelas se está enseñando toda clase de sutilezas ajenas a la palabra de Dios que están, amados hermanos, normando la mentalidad de nuestros hijos. La agenda progresista del país les está enseñando la ideología de género, el aborto, los modelos de familia antibíblicos, la posibilidad, usted lo sabe, de que un niño pueda decidir si desea ser niño o niña. El falso valor del humanismo y toda aquella corriente humanista y progresista que está permeando nuestro país está entrando a las escuelas donde nosotros mandamos a nuestros hijos. ¿Y dónde está la enseñanza de la ley? ¿Dónde está el acatamiento a esta orden del Señor? Yo te mando. Yo te mando. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es una
orden. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando. La ley debe ser enseñada a toda costa. Y sin embargo mandamos a nuestros hijos a la escuela, mandamos a nuestros hijos a un lugar en donde se está enseñando todo lo contrario a lo que la ley establece. Amados hermanos, todo lo contrario. Podemos darnos cuenta que el mundo está adoctrinando a nuestros hijos de manera autorizada y deliberada y con nuestro consentimiento y en nuestras propias narices. No sé si usted tiene hijos pequeñitos o adolescentes o grandes. ¿No ha podido percibir con tristeza que la generación de niños que estuvo en la iglesia hay muy pocos que permanecen? Porque fueron deslizados poco a poco hacia aquellas corrientes en donde la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, como dice la Escritura, de ninguna manera fueron considerados. Y lo más triste es que en la escuela no, en donde se da por sentado, pero tampoco en casa. Muchas veces, no digo que siempre. Pero el principio fundamental es que debemos enseñar la ley de Dios a toda costa. El mandato del Señor es no negociable. El mandato que tenemos es que enseñase, que enseñe. No que debatiese sobre los puntos importantes, ni que cuestionara si es correcto o incorrecto lo que la Biblia dice, que enseñase. Dice la Biblia, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es una responsabilidad didáctica de nosotros los padres para nuestros hijos. Primer principio entonces, la ley de Dios debe de ser enseñada a toda costa. Segundo principio, la ley de Dios debe ponerse por obra. No solamente enseñada, sino ponerse por obra. Porque dice la palabra, para que la pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que la pongáis por obra. La ley de Dios no solamente debe de ser enseñada a toda costa, sino debe de ser puesta por obra. Amados hermanos, no basta con afirmar una verdad escritural si esta no viene acompañada de la aplicabilidad. Tenemos una verdad posicional. Somos cristianos, pero nuestra verdad práctica no nos conducimos como cristianos. Tenemos una verdad posicional. Amamos al Señor, pero nuestra verdad práctica no viene acompañada de esa verdad posicional. En realidad, con nuestras acciones decimos que no le amamos. Nuestra verdad posicional es que nosotros somos cristianos y obedecemos y acatamos los mandatos de Dios. Nuestra verdad práctica es que no lo hacemos. No lo estamos haciendo. Tenemos que poner por obra. No seamos como el pueblo de Israel que se mostraba muy religioso y cumplía con celo su veneración a Dios solo de labios para afuera, sin la obra que exigía su palabra. Recuerda lo que dice Isaías 29, 13 al 16. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Era un pueblo que con sus labios alababa, pero su corazón, amados hermanos, estaba
absolutamente lejos. La tarea de Moisés era enseñar al pueblo judío y a la postre a nosotros los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. No para tener un acervo intelectual de ellos, sino para que los pusiésemos por obra. Para que los pusiésemos por obra. La iglesia no es para que nos llenemos de conocimiento y tengamos nosotros de memoria las historias bíblicas. No. Necesitamos poner por obra la palabra, la ley de Dios. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Un verdadero creyente no se queda solamente con conocer la Biblia, sino con aplicar la Biblia. Santiago dijo a las 12 tribus de la dispersión: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Algunos dicen que tiene fe, pero no tienen obras. La fe sin obras, diría Santiago, está muerta. Recuerde que a nosotros se nos ha dicho que por nuestros frutos nos conocerán. Recuerde que nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que el segundo principio es importante. La ley de Dios debe ponerse por obra. Llevamos 2. La ley de Dios tiene que enseñarse a toda costa porque Él la mandó. Pero segundo, la ley de Dios debe ponerse por obra. Tercer principio. Esta ley de Dios no tiene fecha de caducidad. La ley de Dios no tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiempo hemos de enseñar la ley de Dios? Dice la Escritura, todos los días de tu vida. Todos los días. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Todos los días. No tiene fecha de caducidad. Y todos los días de tu vida es a cada momento, durante toda la vida. Sé que nuestros hijos crecen y se van, pero nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de nuestros hijos, deben de estar recibiendo el mandato de estudiar la palabra del Señor y ponerla por obra. No tiene fecha de caducidad. Y conozco personas que han dicho, yo a mis hijos ya les he insistido mucho, pero ya está, ya son mayores, no tengo más que insistir. Se acabó. ¿Y el mandato de todos los días de tu vida? Hay algunas personas que dicen, yo voy a respetar lo que mi hijo quiera creer. ¿Y el mandato de todos los días de tu vida? Dice la Escritura que lo debemos hacer todos los días de nuestra vida. Deben resonar en nuestras mentes lo que el Señor le dijo a Josué. Nunca, y amados hermanos, nunca es nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O con lo que dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La ley de Dios tiene que ser enseñada de inmediato, como un mandato. La ley de Dios debe ponerse por obra. Pero la ley de Dios no debe de parar de ser enseñada. La palabra nunca de Josué y las palabras permanece para siempre de Isaías confirman el principio de la no caducidad de la ley de Dios. Pero la gran pregunta es, si no tiene fin, ¿tiene un principio? ¿A partir de qué momento debemos estar enseñando la ley de Dios a nuestros hijos? ¿Tenemos que esperar a que
terminan el kindergarten y entonces en la primaria tenemos que hacerlo prácticamente desde bebés, desde que nuestro hijo nace. Incluso algunos dicen desde que está en el vientre de su madre, pero desde el principio de su creación, desde el principio, donde usted quiera, cuando él esté en el vientre o cuando nace, debe empezarse a enseñar la ley de Dios. Y de ahí, amados hermanos, no parar nunca, o hasta que muera usted, o hasta que muera él o ella, o hasta que Cristo venga. Yo sé, se casan, se van. Ya casi no tenemos influencia, pero cada que les vemos es insistir en la ley de Dios, en la palabra santa y soberana del Señor. Cuarto principio. La responsabilidad de enseñar la ley de Dios es de los padres. Y aquí el énfasis en el tema que me dieron. ¿De quién es la responsabilidad de la educación de nuestros hijos? ¿De la iglesia? ¿De la escuela? ¿De nosotros? Déjeme decirle una cosa. Al final del tiempo, el Señor va a pedirle cuentas a usted de la educación de su hijo, no a la escuela, no a la iglesia. Hay padres que van a la iglesia, dejan a sus hijos en la escuela dominical, se van a desayunar mientras los niños están en la escuela dominical. Cuando termina la escuela dominical, llegan por ellos y se los llevan. En el mejor de los casos, se quedan en el culto. Las iglesias en la educación de los niños se han convertido en la guardería dominical de padres que no han entendido su papel de ciudadanos del reino de los cielos. La responsabilidad de la educación cristiana no es de la iglesia, es de los padres. Es de cada uno de nosotros. La Biblia es enfática en este pasaje y le dice a los padres: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Tú eres el responsable de la educación cristiana de tus hijos. Cuando los padres hemos dejado la educación a la iglesia cristiana, a nuestra iglesia, estamos cometiendo un gravísimo error. La iglesia es ayuda, es apoyo, pero de ninguna manera la iglesia debe de constituirse como la principal fuente de enseñanza y aprendizaje. La iglesia no puede ser responsable de modelar en la conducta cristiana. Son los padres. Los padres. Porque a veces en la iglesia se enseña algo y en la casa se enseña otra cosa. Usted tiene que tener cuidado de lo que se enseña en la iglesia para con sus hijos. Tiene que preguntarle todos los días cuando regresa de la escuela dominical: ¿qué aprendiste? Tiene que platicar con su hijo o su hija acerca de las enseñanzas bíblicas. Es responsabilidad de nosotros. Déjeme decirle que como testimonio, mi esposa y yo educamos a nuestros hijos en casa. Ellos no fueron a la escuela. Tengo 3 hijos. Y mis 3 hijos estudiaron en casa. Un día nos dimos cuenta que la escuela no proveía ninguna información importante para ellos. Pero también nos dimos cuenta que la iglesia, por muy capacitada que esté, no carga con la responsabilidad moral y espiritual de nuestros hijos. Educamos a nuestros hijos en casa. Los llevábamos a la iglesia para la educación cristiana, sí, desde luego, para cumplir con esta necesidad, que convivieran con otros niños cristianos, que aprendieran historias bíblicas, pero siempre entendimos que la educación cristiana es en nuestra casa. ¿Cuántos de nuestros hijos estuvieron en la escuela dominical de pequeñitos? Estuvieron allí desde párvulos, incluso pequeños, desde cuna, y pasaron por todas las etapas, dependiendo de cómo se llamen en cada una de las iglesias. Y a la postre se perdieron. ¿Cuántos padres hemos culpado o han culpado a la iglesia? Mi hijo no sigue en la iglesia por culpa de la iglesia. No le supieron enseñar cuando la responsabilidad era de usted, cuando la responsabilidad era nuestra. ¿No es cierto que el proverbista insistió: instruye al niño, a ti padre, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿No es cierto que la Biblia hace énfasis en esto? Es responsabilidad de los padres. No debemos permitir que sea la iglesia, la escuela, quien se haga responsable. No desacredito a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que seguir insistiendo, dar herramientas, apoyar a los padres, pero esto es, nosotros apoyamos a los padres como iglesia, no al revés. No al revés.
Si su hijo crece sin educación cristiana, no ha sido culpa de la iglesia, ha sido culpa de usted. Yo sostengo que la mejor educación cristiana está en todas las áreas de la vida. De ahí el último principio. La ley de Dios no tiene ámbitos exclusivos. No debemos caer en la trampa de pensar que hay educación cristiana y educación secular. Este tipo de dualismo daña a nuestros hijos y a nosotros mismos. No existe tal cosa como la educación secular, la escuela, de lunes a viernes, y la educación cristiana los domingos. Toda la vida es educación cristiana. Toda la vida. Por eso la Biblia dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, fíjese, en tu casa, no en la iglesia, y andando por el camino, en la calle, y al acostarte y al levantarte, en todos los ámbitos exclusivos, en todos los ámbitos de la vida, la educación cristiana es fundamental. Y esta es responsabilidad de usted como padre y como madre. Básicamente los padres. Cometemos un grave error si encargamos a la iglesia la educación de nuestros hijos. Le repito los principios y con eso termino. Primero, la ley de Dios debe de ser enseñada a toda costa. Te mando, dice Moisés. Yo te mando, dice el Señor. Segundo, la ley de Dios debe ponerse por obra. No como verdad solamente posicional sin verdad práctica, sino debe ponerse por obra. Tercer principio, la ley de Dios no tiene fecha de caducidad. Dice la Escritura, todos los días de tu vida. Cuarto principio, la responsabilidad de enseñar la ley de Dios es de los padres, de nadie más que de los padres. Y cuarto y quinto principio, la ley de Dios no tiene ámbitos exclusivos. No hay vida cristiana y vida secular. No hay educación cristiana y educación secular. La Biblia es enfática. Es responsabilidad de los padres. Si usted le reclama a la iglesia, ¿por qué no educaste bien a mi hijo? Está cometiendo un error. Tiene que verse a sí mismo. La mayor educación que reciben nuestros hijos son en casa, con la palabra en la mano y nuestro ejemplo testimonial. Ora con sus hijos, lee la escritura con sus hijos, dirige la atención de sus hijos hacia la Biblia. Cuando llegan sus hijos a casa y le dicen que aprendieron, ¿verdad? Que pueden ser niños o niñas de acuerdo como ellos quieran, o que están aprendiendo que los padres se pueden divorciar por cualquier causa, o que están aprendiendo que no importa si una persona, hombre, se casa con un hombre y una mujer con una mujer. ¿Usted se queda callado? ¿O establece los principios bíblicos? Pero recuerde, quien mandó a sus hijos a Egipto fue usted. Asuma las consecuencias o repare. La educación cristiana en casa es responsabilidad de nosotros, no de la iglesia, no de la escuela. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido tener esta breve conversación, esta breve exposición. Perdón por cualquier cosa que no se haya dicho de manera correcta, pero Señor, alimenta nuestro corazón. Ayúdanos a pensar, Padre, que la responsabilidad que tenemos delante de ti con nuestros hijos es mayúscula, que te daremos cuentas a ti, que tú seas glorificado en esto y que nosotros, Señor, acatemos tus disposiciones. Es nuestra responsabilidad, porque somos ciudadanos de tu reino. Gracias, Padre. Bendícenos, bendice esta iglesia hermosa, Emmanuel, a los padres de familia, al pastor, al consistorio, a todos los que conforman esta iglesia. Bendíceles, Señor, y sígueles prosperando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Espero verles pronto. Dios les bendiga. Donde tu
hermanas, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias en esta tarde por las ofrendas que cada uno de mis hermanos ha dispuesto para tu obra. Te pido, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, y estos diezmos. Te pido, Padre, que sean usadas conforme sea tu voluntad, Señor, para tu obra, y que, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos que siguen siendo fieles, Señor, con sus ofrendas y sus diezmos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. En esta noche nos hemos gozado y nos hemos alegrado al rendir este culto a nuestro Dios, y también en este día hemos recibido su mensaje, esa palabra que emana de su santa escritura, que nos guía cómo también conducirnos en rectitud, comenzando en la familia, en la iglesia y en nuestra sociedad. Que esto lo pongamos en práctica, y vamos a finalizar nuestro culto del día de hoy orando y también impartiendo la bendición. Inclinemos nuestros rostros donde quiera que se encuentre. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, un tiempo que has refrescado nuestra vida, nuestra familia también, Señor, de cómo nos hemos de conducir delante de tus ojos. Padre eterno, que podamos también, con la ayuda de tu Espíritu Santo, poner por obra lo que hoy hemos escuchado y no echar en saco roto lo que hoy hemos escuchado de parte tuya. Que podamos dar testimonio en este mundo, que estos principios de tu palabra siguen vigentes, que podamos también anunciar e invitar a otros a que busquen la dirección tuya antes que cualquier conocimiento humano. Señor, que esto pueda también ser grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder con prontitud hacer esto en nuestra vida cotidiana. Señor, gracias te damos por este tiempo, y ahora encomiendo en tus manos a todo tu pueblo, a toda tu iglesia de Emanuel, a los amigos y hermanos que hoy nos han acompañado a través de esta transmisión, y antes de descansar en esta noche, poder también encomendar nuestro sueño en tus manos. Padre, tu palabra nos dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Y en esa confianza quedamos para recobrar fuerzas en esta noche y poder continuar el día de mañana con nuestras actividades para seguir dándote toda la honra y la gloria, y también preparar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones para también recibir tu palabra que también has preparado para nosotros. En tus manos quedamos, Señor, sabiendo que tú suplirás las necesidades de todo tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, gracias por este tiempo. Y ahora, bendice a tu iglesia, a tu pueblo y a cada una de las personas que se han sumado para esta adoración a tu nombre. Bendíceles con tu paz y tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.
hoy tu hogar también